Obrigado por isso. E queria apresentar o Andrés e o Adrián, que vão apresentar as soluções BioGuard ABC, tanto na parte de confusão sexual e também do outro produto da BioGuard. Portanto, vou já, para não perdermos muito tempo, pedir ao Adrián, vai começar Obrigado. Es só colocar aqui o microfone. Sí. También, ¿sí? Aparte. Obrigado. Obrigado. Hola, buen día. ¿Se me escucha? ¿Sí? Yo soy Andrés Porras, soy español, no falo portugués. Disculpa, entonces la palestra va a ser en español, lo siento. Espero poder transmitir las ideas que he diseñado para la palestra de hoy y que si hay cualquier género de dudas, pues tenemos tiempo para comentarlo, ¿sí? Pero antes de nada, querríamos presentar nuestra empresa, una breve presentación sobre nuestra empresa. Después, como ha dicho Borg, hablaremos de confusión sexual para pomáceas y estrategias de control de distintas plagas en pomáceas con productos de nuestro catálogo que, como nuestro grupo de productos que usamos, pues están basados en microbiológicos, extractos vegetales, como veis ahí, por supuesto, feromonas, de lo que somos especialistas desde hace bastante tiempo, varias décadas que trabajamos con feromonas de confusión sexual, y también trabajamos hace tiempo con productos de bioestimulación y productos especiales como minerales tipo caolín calcinado, que comentaremos un poco durante la mañana. Recientemente hemos adquirido una empresa de insectos auxiliares, de beneficiosos, ¿sí? Y que se llama BioPlanet. No sé si, algunos de vosotros imagino que la conoceréis. Y también tenemos un departamento bastante importante desde hace 5 o 6 años que venimos trabajando con agroelectrónica. Trampas electrónicas, automáticas o sistemas para colocación, por ejemplo, de la confusión sexual mediante GPS una aplicación donde guardamos toda la información de los seguimientos que se hace en campo por parte de nuestros clientes o de nuestros equipos que tenemos en España, por ejemplo, y que está abierta a cualquier persona que quiera usarla. Bueno, nuestra empresa realmente se llama CBC, Grupo CBC, CBC Group, CBC Group, y la sede está en Tokio, en Japón. En la parte agrícola, estas son las sedes más importantes. Nosotros venimos de España y trabajamos para España y Portugal. La sede más importante, en cualquier caso europea, está en Italia, la sede técnica, y nosotros en la parte española, nuestra sede técnica está en Lleida, en Cataluña, en el norte de España, y tenemos también otra sede en Almería, donde sabrán ustedes que hay muchas estufas, ¿verdad?, para horticultura en el sureste de España, que es aquí esta parte verde, ¿no?, el sureste de España. Bien, desde allí es desde donde trabajamos con los insectos auxiliares de BioPlanet, nuestra nueva empresa, y contamos con nuevos compañeros que son especialistas en este tipo de trabajo. Bien, como hemos comentado y veremos a lo largo de la charla, pero sobre todo aquí en esta imagen se muestra más fácilmente, pues trabajamos bastantes productos de confusión sexual para frutal de hueso y de pepita, y también confusión sexual para hortalizas como por ejemplo la tuta absoluta del tomate o Ostrinia nubilalis en pimiento. Y aparte, pues
como hemos comentado al principio, pues un breve resumen de los productos con los que contamos para bioprotección. En este caso estamos, sobre todo, hoy, en la mañana de hoy, nos centraremos en el producto Naturalis, aunque también tenemos nematicidas, Bacillus thuringiensis en base a agua, bueno, algún fungicida en base a tricodermas como Rhizocore, y productos especiales como el Roical, que es caolín calcinado, hablaremos de ello, y un nuevo producto que también hemos adquirido a través de Bioplanet, que es Agricole, que es un producto de choque, que es el que veis abajo a la derecha. Bien, aparte de toda la gama de productos de insectos auxiliares de Bioplanet. No quiero entreteneros más. No. Eso es un vídeo sobre nuestra planta en Italia, donde producimos los insectos auxiliares, pero como vamos un poco cortos de tiempo, creo que quizás es mejor bueno, continuar con la charla. Y hasta aquí la presentación de la empresa. Pregunto, ¿se entiende lo que digo? ¿Voy demasiado rápido? ¿Sí? Ok, voy a intentar que sea así toda la charla. Pues doy paso a mi compañero Adrià Castellar, que hablará, bueno, su charla va a versar sobre confusión sexual en pomaces. Buen día, buenos días. Yo soy Adrià Castelló, soy el responsable de la parte técnica y comercial de la zona nordeste de Península Ibérica, lo que sería Cataluña, Aragón y también las Islas Baleares. Yo no falo nada res de portugués, absolutamente, me sabe mal. Intentaré hablar tranquilo, poco a poco, y si veis, por favor, vosotros mismos, si veis que hablo muy rápido o que no se entiende, me hacéis así con las manos, lo voy a entender y aflojaré un poco, ¿vale? O si no, tengo tendencia a acelerar un poco. Voy a hacer primero una breve explicación de lo que sería la confusión sexual y después voy a entrar al detalle con las estrategias que estamos que estamos usando a través de confusión sexual para el control de diversas plagas de lepidópteros en nuestra zona. Entonces, estaremos hablando de número de capturas por día, estaremos hablando de umbrales de tratamiento y información que es técnica, pero es técnica apta en la zona de Lleida, en nuestra zona. No sé muy bien si los umbrales de los que voy a hablar son equiparables aquí o no son equiparables aquí. Esto ya lo dejo en manos de vosotros, que sois los técnicos de la zona, que conocéis la situación que tenéis, ¿vale? Entonces, siempre creo que es muy importante aclarar unos cuantos puntos básicos de lo que sería los conceptos, ¿no? Porque a veces nos encontramos con gente que pensamos que tienen claros los conceptos y resulta que no. Y entenderlos a no entenderlos muchas veces implica que estamos haciendo bien la estrategia o no la estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, los conceptos principales, ¿qué son las feromonas, ¿no? Las feromonas son unas moléculas químicas que emiten unos animales para cambiar el comportamiento que tienen otros animales, ¿no? Por ejemplo, hay feromonas de agregación, Aliomorpha alis, tiene la tendencia a agregarse en otoño para pasar el invierno. Emiten una feromona de agregación y se agregan toda la colonia. Hay feromonas de alarma, por ejemplo, abejas. Hay otro tipo de feromonas de marcar territorio, que seguro que las conocéis perfectamente. Y después hay las feromonas que son conocidas feromonas sexuales. Las feromonas sexuales son feromonas que emite la hembra de las especies de muchos insectos, sobre todo las que trabajamos nosotros son los lepidópteros, y que lo que hacen es indicarle al macho dónde está la hembra para poder hacer la cópula y perpetuar la especie, ¿no? Entonces las hembras la emiten por la parte inferior del abdomen. Estas moléculas, estas feromonas son transportadas por el aire y el macho tiene unas células en las antenas, que son las ensilas, que tienen la capacidad de detectar. Le dan un señal eléctrico y el macho percibe de que cerca hay una hembra. Entonces, además, tiene la capacidad de volar a favor del gradiente. O sea, si detecta poca señal y a medida que va volando el macho va detectando más señal eléctrica, significa que se va acercando a la hembra. Entonces las utilizan los machos las emiten las hembras y las utilizan los machos para poder detectar la hembra. ¿Qué es la confusión sexual? También es un punto que es importante. La confusión sexual es una técnica mediante la cual inundamos el campo de la misma feromona que está emitiendo la hembra para perjudicar de alguna forma
la capacidad del macho a encontrar la hembra. Entonces reducimos la capacidad de reproducción de la especie y lo que hacemos es retrasar también los apareamientos. Le estamos impidiendo que se apareen. Aquí veis las nubes de la feromona, el haz de color azul que está emitiendo la hembra y los haces de feromonas que están emitiendo nuestros difusores, ¿no? Y entonces la hembra lo que queremos es que no consiga encontrar el macho no consiga encontrar a la hembra. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que esta técnica esté funcionando? El primero de todos es el agotamiento sensorial, ¿no? El macho está percibiendo una cantidad de estímulos en sus antenas muy importante y al final termina cansado y no percibe correctamente los estímulos. Enmascaramiento del rastro natural, ¿no? Esta sería la pluma que va emitiendo la hembra de feromona, que se le llama pluma, y hacemos que con una alta concentración de feromona en la finca el macho no sea capaz de encontrar el rastro natural que está emitiendo la hembra. Y después competición entre las fuentes. Si este macho encuentra este difusor antes de encontrar a la hembra, se pensará que aquí hay una hembra, se pone a dar vueltas hasta que se cansa y todo este tiempo que pierde pues es tiempo que no encuentra una hembra, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo con la técnica es reducir muchísimo la capacidad de reproducción de la especie. Otros conceptos principales, los tipos de emisores de feromonas para la confusión sexual. Básicamente tenemos tres, los emisores pasivos, que sería la foto de arriba, los emisores en forma de aerosol y los emisores en formato microencapsulado, ¿vale? Que se aplican normalmente vía tractor, vía sulfatadora. Los primeros, los emisores pasivos, al final no es nada más que un recipiente que contiene la feromona que emite la hembra, la misma que emite la hembra, y que tiene unas características de composición por los polímeros plásticos, por la porosidad y por el grosor de la pared que hace que esta feromona permee la superficie y se evapore al ambiente a una velocidad muy constante durante el ciclo. Entonces, están perfectamente calculados para que duren todo el ciclo biológico de la plaga, del primer al último vuelo, que es cuando es efectiva la feromona, y tienen para cada especie un grosor y un tipo de polímeros plásticos diferentes. La emisión de estos difusores es importante también tener en cuenta que está ligada a la temperatura. A más temperatura la feromona es más líquida, permea más rápido y se evapora más rápido al ambiente. Esto es interesante y tiene que ser así, porque a más temperatura la degradación de feromona en el ambiente es más alta y nos interesa que estemos emitiendo más. Segundo tipo de emisores, tenemos los emisores activos, ¿no? Que es el aerosol, que veis aquí. Estos emisores tienen una parte que sería la lata, que aquí hay una mezcla de feromona con conservantes, con gases propilenos, bueno, con una serie de productos más, y después hay la parte de arriba que sería el cabezal, que es un emisor que ya viene preprogramado de fábrica y nos va emitiendo, nos va expulsando al ambiente la feromona en las dosis pactadas según la programación que tiene. Para cada especie y para cada momento del año tiene un patrón de emisión diferente. Después entraremos en más detalle. Y después el último sistema es el microencapsulado. Este también es un sistema que hace muchos años que está desarrollado, pero es un sistema que no ha evolucionado de forma importante porque básicamente es un encapsulado a través de polisacáridos, de ceras, diferentes compuestos. Se microencapsula la feromona y esta feromona se va liberando al ambiente. Pero el problema que tenemos es que, claro, en microencapsulado con los rayos ultravioletas y con la temperatura la degradación es muy rápida. Entonces es un sistema que implica aplicación vía tractor. Normalmente la filosofía de la confusión sexual es no tener que entrar con el tractor. Esto va en contra de la filosofía primera de todas. Entonces es un sistema que no ha acabado de cuajar de alguna forma, ¿no? Más conceptos principales. Difusores pasivos, que serían las tiras, los de arriba, versus difusores activos, que serían los sistemas aerosol. ¿Vale? Hay mucha gente que siempre me preguntan, lo típico, el agricultor que está empezando a hacer confusión dice, bueno, ¿y cuál es mejor sistema? ¿Qué elijo, un difusor activo o un difusor pasivo, ¿no? Nunca hay una respuesta clara, nunca es este sí, este no, o este no, este sí. Siempre hay una serie de conceptos que tenemos que aclarar, tenemos que discutir y después el agricultor tiene que decidir, ¿no? Entonces, emisión programada, emisión o difusión dependiente de la temperatura. En este punto,
realmente los difusores, en nuestro caso, nuestros difusores aerosol, que es este de aquí, están programados para que emitan más o menos en función de la temperatura. ¿Vale? Emiten solamente las horas del vuelo de la plaga, empiezan a emitir 1 o 2 horas antes del inicio del vuelo diario de la plaga, y el patrón de disparos puede empezar a 4, después si la temperatura sube 6, 8, 10 disparos por hora, y luego vuelve a bajar a medida que se acerca la parte final del vuelo, donde los machos están cansados y ya no son tan activos, va cada vez emitiendo menos. Es un patrón de disparos muy dinámico. Si suben las temperaturas y tenemos noches o tardes con temperaturas muy altas, subirán el patrón de disparos, y si tenemos noches o tardes frescas, bajará el patrón de disparos para ahorrar feromona y gastarla cuando se necesita. Hay otros sistemas aerosol que no es nuestro caso, pero que tienen un patrón de disparos muy lineal. Empiezan a 1 hora, terminan a otra hora y tienen siempre 4 disparos por hora. Es igual si sube la temperatura, si baja la temperatura, siempre tiene un patrón muy lineal, muy recto. Nuestro sistema es un sistema mucho más avanzado, en que tiene dentro un sensor de temperatura, también tiene un sensor de luz para determinar siempre el fotoperiodo cuando tenemos y todo esto, y va modulando los disparos en función que va avanzando el día y va avanzando las temperaturas, básicamente. Entonces, en este caso, los dos sistemas, tanto en la emisión programada, que te disparan según temperatura, y el difusor pasivo, que también emite más cuanta más temperatura, son en nuestro caso, en nuestro difusor activo, estarían muy equiparados. Estamos emitiendo la feromona al ambiente a medida que la vamos necesitando. En cuanto al número de puntos por emisión, es cuando ya hay un poco más de variabilidad. Un difusor activo, un aerosol, se puede poner entre 2, 3, 4 difusores por hectárea. En price creo que estaréis en 1 más o menos, o 2. Entonces, claro, no es lo mismo poner 1, 2, 3 difusores por hectárea que poner 500, 800, depende del producto. Es importante también el número de puntos de emisión por hectárea. Esto va ligado a superficie de la finca. Si tengo una finca muy grande en que yo puedo poner 80 emisores, aerosoles, no es lo mismo que una finca de 1 hectárea que voy a poner 2. Los puntos de emisión son muy importantes. ¿Qué es mejor o es peor? Depende de la plaga, lo veremos ahora, La dosificación es lo que acabamos de comentar. Instalación. También al agricultor siempre dice, ostras, es que no tengo gente para trabajar, ir a poner 800 o 400 difusores por hectárea. Bueno, es más sencillo poner 2, evidentemente, pero poner 2 y ponerlos a cierta altura, pues a veces no es tan sencillo y tardas tu tiempo. Entonces, cuando ya llevas unas cuantas hectáreas colocadas con aerosol, es más rápido el sistema, pero las primeras 5 hectáreas tardas lo mismo colocando un sistema que colocando el otro. Entonces, ¿qué es mejor o es peor? Depende. Si tienes mano de obra, no tienes mano de obra, de otros factores. Eficacia. Nosotros tenemos emisores aerosol registrados para anarsia, para grafolita, para carpocapsa, para lobesia y para price. Para los de carpocapsa, por experiencia propia personal, el nivel de eficacia de un difusor pasivo, unas tiras, a un difusor activo en aerosol es muy parecido. Es muy parecido. Para otras plagas, como por ejemplo la grafolita o la anarsia, es diferente, es mucho mejor un difusor pasivo. Entonces hay que ver un poco qué tipo de plaga, ¿no? Cuando el agricultor te pregunta, pues ¿para qué lo necesitas? Depende. Si es una plaga como la carpocapsa, pues oye, relativamente de forma tranquila le recomendaré un sistema u otro. Si es una grafolita o una anarsia, le diré, vete al difusor pasivo. Y después también es importante la distribución de la finca. Esto hace referencia a lo que hablaba de la superficie. Aquí os pongo 2 ejemplos, son 2 mapas reales de 2 fincas en Lleida. Esta finca tiene 50 hectáreas, 48, y hay 2 aerosoles por hectárea. Esta tiene 1,78, no llega a 2 hectáreas y hay 4 aparatos. Este sistema aquí, pues ningún problema, le va perfecto, es un difusor de carpocapsa y capuas, le funciona genial, no tiene ningún problema. Esta finca en concreto no tiene ningún problema, pero porque todos estos manzanos de aquí están haciendo confusión. Si no, si esto fuera una finca que estuviera aislada y estas fincas no tuvieran confusión, yo aquí esta propuesta no se la habría planteado al agricultor. Entonces, superficie. Si tengo una finca de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, ¿puedo poner aerosoles? Depende. Si los agricultores de alrededor no tienen, sí que tienen confusión y la presión de plaga de la carpocapsa es baja,
ningún problema. Si estos agricultores tienen una presión de plaga alta, pues hombre, ves a 400 puntos por hectárea y pones un CTT que tendrás un nivel de eficacia mucho mejor que un aerosol. Creo que el concepto está más o menos explicado. Si hay dudas y tal, lo podemos continuar hablando. Sí. Se pode combinar os dois processos, as duas situações? Ou seja, há alguma situação em que poderá justificar ter exatamente, que faça o reforço de algum. Por general, la finca que pone difusor pasivo, tiras, CTT, nunca pone aerosol, ¿vale? Pero sí que tenemos alguna finca que pone aerosol que quiere reforzar alguna esquina, algún margen con tiras, con CTT, ¿vale? Por ejemplo, es un ejemplo, solamente, imagínate que este agricultor aquí, esta zona de aquí, tuviera bastante problema de carpocapsa por culpa de los vecinos, pues podría colocar todo esto mister y después estas primeras tiras de aquí hacer un refuerzo con CTT. ¿Vale? A la dosis normal y quedaría bastante bien reforzado. Normalmente no sucede, pero sí que tenemos clientes que lo están haciendo. ¿Vale? Principales plagas que controlamos en mi zona, ¿vale? En nuestra zona, perdón, la zona de Lleida, en Cataluña, para confusión sexual, ¿vale? Y en frutales. La primera la ya conocéis, Cecilia pulmonera, la carpocapsa, grafolita molesta, Anarsia lineatela, que la voy a tocar muy poco porque creo que aquí es muy poco presente, Zeucerapirina y los leaf rollers anomenados, que serían Adoxophies, Pandemis y Cacoecia, ¿vale? Que es unas plagas que hace muchos años eran importantes, pero con la presencia de los insecticidas de amplio espectro pues habían ido desapareciendo y ahora pues vuelven otra vez a ser importantes, sobre todo la cacoecimorfa, la plaga que hace años que nadie estaba monitorizando y ahora es una plaga que es bastante importante, está creciendo de forma importante. Empezaré por la carpocapsa. También es una plaga que la conocéis muy bien, entonces voy a... Intento remarcar los puntos que a mí me parecen curiosos o diferentes o poco conocidos, ¿no? De la plaga. Y está hibernando en forma de larva. Eso significa que ahora a la salida de primavera primero tiene que terminar el ciclo, hacer la pupa y después saldrá el adulto. Tarda un poco más que grafolita o que otras larvas, que otras especies. El primer vuelo es normalmente a principios del mes de abril en mi zona. La oviposición la hace tanto en fruto como en hoja. La pupa normalmente la esconde en la parte baja del árbol en la madera, en los rincones. Tiene 4 vuelos al año, aunque a veces hay alguna quinta generación. La identificación, la larva, aquí tenéis algunas fotos. Esta es una larva de carpocapsa, tiene este color amarillo rosáceo a medida que va avanzando el verano y sobre todo en los últimos estadios y sobre todo si hace frío se vuelve de un color rosa bastante morado, sube mucho la intensidad de color. Aquí tenéis macho y hembra que se están acopulando y ahí tenéis una foto de una carpocapsa. Es importante que las larvas penetran dentro del fruto en menos de 2 horas. Normalmente tardan mucho menos, hora y pico están penetrando dentro. Por tanto, el control con químicos es tan complicado porque realmente no comen mucha superficie del fruto, sino que directamente entran para adentro. Entonces, el control con químicos es muy complicado. Los vuelos, otro punto importante, los vuelos de la especie están entre el máximo habitual serían 100-200 metros. No significa que una finca pueda estar enviando carpocapsas a otra finca que esté 200 metros, porque si la carpocapsa encuentra frutos, encuentra árboles dentro de la misma finca, no va a volar mucho. Si puede volar 30 o 50 para hacer la puesta, no va a volar 200. ¿Vale? Y después también número de puesta, número de huevos. Para calcular lo que sería el potencial de propagación de la especie, la hembra suele poner entre 25 y 35 huevos en la hembra de la primera generación, porque es una hembra que viene del año anterior y normalmente son hembras que son más débiles y no ponen tantos huevos. En cambio, segunda, tercera generación están poniendo 60-70 huevos, ¿vale? Generaciones con temperaturas altas ponen muchos más huevos que la primera generación. También te pone 60-70 huevos la hembra que es fecundada al primer día de salir de la crisálide. Si la hembra es fecundada al cuarto, quinto, sexto día, el nivel de disminución de puesta te cae a menos de la mitad. O sea, es importante porque la confusión sexual, aparte de perjudicar los apareamientos, los que realmente se producen los retrasa. Entonces, cada día que va pasando que esta hembra no está siendo copulada, esta hembra está perdiendo de forma importante la capacidad de reproducción de poner huevos, ¿no? Y esto es un tema muy importante también.
Aquí veis unas cuatro fotografías de lo que sería dónde encontrar la puesta, el huevo blanco, huevo anillo rojo, que es un huevo ya mucho más avanzado, a punto de eclosionar y daños en primera. Aquí tendríais fotos de ya lo que son las larvas. Vale, importante aquí. Creo que aquí no se da la situación, pero en Girona, que sería el córner norteste de Cataluña, hay una zona muy concreta que hay problemas en los mismos frutales de carpocapsa y grafolita, y una técnica un poco no muy científica, pero una técnica para reconocerlos es que normalmente la carpocapsa tiene tendencia a ir directo hasta el corazón, hasta la semilla. En cambio, la grafolita normalmente cuando entra se queda alimentándose por la primera zona de la pulpa, no entra tan adentro, aunque nunca es ciencia exacta esto, siempre que encuentras carpocapsas en la superficie y grafolitas al interior, pero tiene cierta tendencia la carpocapsa a penetrar directa y la grafolita a quedarse más en la superficie. ¿Qué productos tenemos y qué dosis estamos aplicando de los productos, ¿no?, de confusión sexual? El primer producto por excelencia en Lleida es el Isomate CTT, ¿vale? Va a 400-500 difusores por hectárea, supongo que igual que aquí. Después, el siguiente producto más utilizado es el Mr. C, más o menos en hectáreas están muy apareadas, hay unas 8.000 hectáreas de CTT, unas 7.000 hectáreas de CTT y unas 6.000 hectáreas en la zona provincia de Lleida, y unas 6.000 hectáreas de Mr. O sea, realmente hay un 50% de agricultores en un sistema, 50% al otro. Más tendencia a agricultores grandes Mr., agricultores pequeños CTT, pero más o menos está bastante equiparado. Luego hay dos productos más, que serían el Mr. CG, que está controlando carpocapsa y grafolita, y el Mr. CLR, que está controlando carpocapsa y capuas, leaf rollers, adoxofillas, pandemis y cacoecia. No sé si voy bien de tiempo, Andrés, yo voy dando, ¿eh? Si ves que me haces así, ya está, ¿vale? Control mediante el Isomate CTT, ¿vale? Es un producto que hace muchos años que está registrado, hace 22 años que se está utilizando en España, es un producto más que es testado. La dosis en general que estamos utilizando estaría entre 500 y 400 difusores por hectárea. Normalmente fincas que tienen históricos importantes gastan 500 difusores, fincas que tienen la situación bastante controlada se van a 400. Normalmente no hay ningún agricultor que baje de 400 para abajo porque estamos en una zona de bastante riesgo, ¿vale? Y ya sabéis que la carpocapsa es una plaga muy importante. En cambio, para peral, que no tiene tanta predilección la carpocapsa, la dosis general que se utiliza son 400, la dosis baja. Tema de colocación, igual que para todas las plagas, es súper importante colocarlo antes del primer vuelo, ¿vale? Si hay algún agricultor que te dice, ostras, yo tengo una variedad que se recolectará en octubre, que se recolectará en noviembre, una Pink Lady, por ejemplo, o tengo variedades Fuji que se recolectan muy tarde, voy a colocarlo más tarde para que me aguante más. Siempre termina en problema esta película, ¿vale? Siempre. Si descontrolamos el vuelo de la primera generación, estas mariposas que se hayan apareado por la falta de confusión en la primera generación nos van a comprometer la técnica durante todo el año. Siempre, siempre. Casi no hay ninguna situación en que se pueda justificar colocar un poco más tarde. Es muy, muy, muy importante que lo coloquen antes del primer vuelo. Y antes significa que si más o menos podemos calcular grados día, no sé si están 90 o 100 o 110, por ejemplo, depende, cada zona, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero en Cataluña, en Lleida, por ejemplo, hay algún agricultor que está contando grados día y lo coloca pues justo antes de que empiece. Si no, pues se pone una trampa, una feromona, un tipo delta, y cuando ven la primera captura entran rápido a colocar la confusión, ¿vale? Pero es súper, súper importante. Después la distribución también, pues son 400 por hectárea, 500, la distribución homogénea, lo más homogénea posible, y siempre guardando un 10% para hacer un refuerzo del perímetro, ¿vale? Sobre todo el perímetro donde nos venga el viento dominante de la tarde, el viento de las 7 a las 8 de la tarde, que es un viento suave, húmedo, normalmente fresco, ese es el viento, el lado que sería más peligroso y que tendríamos que reforzar, ¿vale? Y después también posicionamiento, es muy importante colocarlo en la parte más alta del árbol. No sé, seguramente habéis colocado difusores, yo he colocado varias veces difusores, y empiezas el día colocándolos muy bien, súper alto, y después terminas el día que los vas colgando a la altura de la barriga.
Nos hemos encontrado con fincas con poblaciones altas en que hemos visto que de la altura del difusor para arriba estaba todo picado, todo lleno de problemas de Carpocapsa, y del difusor para abajo no había ninguna. Es importante. Carpocapsa y grafolita es muy importante colocarlo en la parte alta. ¿Significa que tenemos que coger una máquina para ir a última hoja? No, tampoco es necesario ir a buscar la última hoja, pero sí que esté en la parte alta, ¿vale? En el tercio superior. Después, los técnicos de la zona normalmente para el control químico lo que hacen es primero un monitoreo con trampa delta, feromonas CMDA combo, que hablé con ella y me confirmó que son las mismas que utilizáis vosotros. A partir de un adulto un adulto en trampa durante 2 semanas o 2 adultos en la primera semana del vuelo, ya entran a hacer un tratamiento químico, normalmente Coragen, el clorantraeniliprol. ¿Vale? Después, normalmente también se intenta hacer un control de daño, se revisan frutos picados, se revisa puesta, aunque cada vez menos. Es una técnica que hace unos años, por ejemplo, todos los técnicos iban a ver si había puesta en las fincas de Carpocapsa. Hoy por hoy prácticamente no lo está haciendo nadie. Y revisión de frutos picados, como normalmente se hace un tratamiento químico o una política de tratamientos muy estricta, es muy difícil realmente llegar a encontrar frutos picados. Pero si en el momento del aclareo o en algún momento se observan frutos picados, es muy importante prefijar tratamientos químicos en la siguiente generación, ¿no? Y ya está. Entonces, también recomendamos sí o sí tratamientos químicos, aparte de las lecturas de trampa, sí o sí, indique lo que indique la trampa, si tenemos daños en el año anterior, ¿vale? O bien es el primer año que la gente está haciendo confusión sexual. Recomendamos para bajar población hacer tratamientos químicos. Y después, bueno, adulticidas, los productos básicamente son el Coragen, el clorantraeniliprol, son los productos seguramente tienen que ser los mismos. No sé qué productos están registrados aquí, pero seguramente es lo mismo. ¿Cuántos estamos en montaña, en patamares? ¿Cuántos qué? Em montanha, em patamares, qual a recomendação de comunicação de Salmate? ¿En montañas qué? Si estás más alto en la montaña, ¿cuándo recomiendas la colocación de la confusión sexual? Antes de que empiece el vuelo. Antes de que empiece el vuelo. Tú tienes que saber en tu zona cuándo debería empezar el vuelo. Hay la técnica de los grados día. No recuerdo si son... ¿no? É a colocação. Dos patamares. A distribuição. ¿A qué altura del agua? Não é altura, é nos patamares, nos diferentes níveis. Um terreno de encosta. Por la pendiente, porque sea distinto. Sim. Entiendo que si es una zona montañosa o zona alta. Hay mucha pendiente aquí, en muchos valles altos, con muchas terrazas, con diferencia de bastante altitud entre la parte baja del valle y la parte alta del valle. En mi zona, en la producción de manzano, hay desniveles, pero no son muy importantes. He visto viniendo del aeropuerto fincas que caen. Sí, he visto. En el norte, sobre la zona del huerto y la Real, bueno, junto a Castilla y León, esa zona todavía más pronunciada la pendiente. Pero bueno, En Carpocapsa realmente no conozco ningún agricultor que esté modificando la pauta de aplicación en función de la orografía de la finca, ¿vale? No conozco a nadie, pero por ejemplo en otras plagas como la obesia sí que tenemos zonas, la zona del Priorat, que es una zona de producción de vino muy importante en Cataluña y tiene una orografía muy, muy marcada. Tiene fincas que tienen que entrar con animales porque los tractores no pueden entrar. Entonces en esta zona lo que hacen es, si la dosis del Isonet LTT son 250, te están haciendo un 300, 350 en la parte alta y te bajan a 200 o 180 en la parte baja. ¿Vale? Lo están modulando un poco de esta forma, porque sí que tienen cierta tendencia a escorrentías. La Carpocapsa técnicamente también le puede pasar, aunque realmente técnicamente tampoco es un efecto muy importante. Realmente tendría que estar el ambiente muy calmado y muy quieto para que la feromona te cayera de forma vertical, ¿no? Sí, hay cierta tendencia en que vaya bajando, pero no es algo muy peligroso, muy puntual. Aunque sí que están haciendo esto, se lo modulan un poco. Pero en cualquier caso, la cuestión es si la duda es si es necesario ponerlo una semana antes o después arriba del valle o abajo del valle. Esa es la... ¿sí? No, Vale.
Vale. ¿Crees que porque al final todo depende de cuándo vuela la plaga? Entonces colócalo a la zona, o sea, en la peor de las condiciones, que es la primera zona donde empieza el vuelo. Porque las mariposas te van a empezar a volar y se van a desplazar 70, 100, 120, 200 metros. Entonces, me preocupan las primeras. Me preocupa más por el inicio, que tú lo coloques tarde y que haya un 30% del vuelo que esté descubierto sin feromona, que haya habido unos apareamientos, que no la parte del final del vuelo. Entonces, colócatelo en la peor de las situaciones. Es igual si la parte temprana o la parte tardía al final no se terminará antes la feromona porque tú le has colocado 2 semanas antes o 1 semana antes, ¿no? Los difusores están calculados porque nunca tengas problemas por la parte del final, ¿no? Entonces, siempre en la peor situación. Aquí, ahora me ha costado entenderlo, pero... Entiendo que la parte alta comienza antes a volar la plaga, ¿sí? Es más temprano. Sí, sí. Por la inversión térmica de los bytes. Entonces, pues vas a elegir, empezamos por las partes altas de las fijas y vamos bajando a lo largo de los días, colocando hacia abajo. ¿Sí? Lo importante al final es llegar a tiempo. Pues essa forma que já fizemos. Es como lo hacéis. Vale. El 50% de agricultores que utilizan Mr. C o CG o CLR, bueno, generalidades, ¿no? La dosis habitual es de 2 a 2,5. Lo único es que como nosotros hacemos los mapas, si te llega una finca que tiene 1,5 hectáreas o 1 hectárea y tú no puedes partir un cabezal, pues la dosis siempre es, al final si tienes que poner 2,5 por hectárea, pues al final a un agricultor le quedará 2,1, 2,3, 2,5 por hectárea, por ejemplo. Pero lo normal es utilizar el Mr. C a la dosis de 2, 2,25. 2,5, 3 es muy, muy raro. Yo creo que no hay nadie en Lleida que esté utilizando a dosis más altas. La superficie a partir de cuál se recomienda un sistema aerosol también es una mentira. Yo no puedo decir a partir de 4 sí, a 3,5 no. Porque depende de muchos factores, depende de los vecinos, depende de las condiciones orográficas, depende de la forma que tenga la finca, no es lo mismo una forma alargada que una forma cuadrada, rectangular, entonces depende de muchos factores. El número, a partir de 4, este número depende para cada agricultor, para cada zona, para cada finca, ¿vale? Pero sí que por debajo de 4, por debajo de 3, intentamos no recomendar este sistema. El cabezal aquí en Portugal yo no sé cómo funciona, pero en España en los cabezales esto se recicla, por un lado, lo enviamos a Sigfito, no sé si es igual que aquí, es un organismo público de reciclaje, y la parte eléctrica, el cabezal, lo gestionamos nosotros directamente, lo enviamos a procesar a una planta donde se separan los componentes y se reciclan. Por el tema del mapeo, nosotros desde CBC también ofrecemos el sistema de mapeo en finca. Cuando el agricultor nos dice yo quiero utilizar el sistema, nos pasa una relación de todos los polígonos, de todos los recintos donde quiere aplicar la confusión y nosotros le hacemos una propuesta de distribución. Tenemos en cuenta el viento dominante, tenemos en cuenta la situación de dónde viene el viento del mar, el viento húmedo, tenemos en cuenta si hay luces, si hay carreteras, tenemos en cuenta si hay alguna fábrica o alguna central donde pueda haber fruta con carpocapsa para tirar, para zumo, tenemos en cuenta muchas cosas y entonces le hacemos una propuesta. Normalmente hacemos primero el contorno de la finca y luego para ajustar a la dosis de 2, 2,5 terminamos de poner los aerosoles por el medio lo mejor puestos de la forma más homogénea posible. Entonces este mapa se le envía al agricultor o al técnico, si es un agricultor pequeño y tiene un técnico contratado se le envía directamente al técnico para que pueda valorarlo, se le explica por qué hemos puesto estos aerosoles en este sitio y si le está de acuerdo pues ya se tira adelante el proyecto. ¿Vale? Y en cuanto al posicionamiento, igual que el difusor pasivo, es siempre muy importante en el tercio superior del árbol. En fincas de manzano en Lleida, en nuestra zona, hay muchas mallas antigranizo, entonces utilizan los mismos postes de la malla antigranizo, lo veréis en una foto, utilizan los mismos postes de la malla antigranizo para colocar los aerosoles en la parte más alta. Si son fincas que no tienen una estructura de malla, que no tienen unos postes, normalmente los agricultores cogen una caña de bambú de diámetro 1 centímetro, centímetro y medio y alargan la altura de un árbol, tipo 1 metro por encima de la copa y cuelgan allí el aerosol. ¿Vale? Con unos ganchos metálicos que cuando se compra el producto también llega el gancho metálico, se compra el producto y el gancho.
Grafolita. Bueno, no voy a entrar tampoco mucho en la biología de la especie. Lo único, puntos importantes, nos está hibernando en forma de larva madura en el último instant, en el último estadio. Enseguida que empieza a hacer buen tiempo, a hacer buena temperatura, pupa. Al cabo de unos 10-12 días, dependiendo de las temperaturas, nos nacen las primeras mariposas. En Lleida es la primera plaga que nos aparece, bueno, es la segunda plaga, perdón, que nos aparece en primavera. Los ciclos, el primer ciclo es normalmente en yemas, porque todavía no está la fruta, todavía no está el fruto, normalmente es en yemas, en la parte vegetal del árbol, y el segundo o tercer ciclo, si encuentra frutos, melocotón, nectarina, tiene mucha tendencia, o manzana, tiene tendencia en el segundo, tercera, cuarta generación a hacer el ciclo en los frutos. Estos son unas fotografías de los síntomas principales. Esto es el ataque en brotes. Pica normalmente en el brote y te seca de la punta, entonces el problema que tenemos es que si son plantaciones jóvenes nos para el crecimiento durante 2 semanas, 3 semanas, porque además la planta tiene que estimular estas yemas de aquí para sacar otro brote. Entonces esta yema, esta rama que queríamos que creciera recta, pues resulta que nos la ha frenado, nos ha multiplicado 2, 3 yemas laterales y nos ha hecho una escomba que en el momento de la poda de invierno es muy complicado y la gente se gasta mucho dinero. Esto sería la larva cuando hace la afectación en brote y esto sería la larva cuando hace la afectación en el fruto, ¿vale? Y ahí tenemos una puesta y una perforación. Una puesta en la parte de arriba y una perforación en la parte de abajo. Características un poco más curiosas. Las generaciones normalmente son 5. Normalmente en Lleida son 5, alguna vez incluso alguna más y algún año muy frío 4, pero hace años que no se ve. Normalmente las larvas se van alimentando de las puntas apicales de las ramas y llegan a picar 4, 5, 6 brotes normalmente, se ve muy fácil. Al final de la temporada, después de los brotes, saltan a alimentarse de los frutos y al final de toda la temporada, cuando ya no hay fruto en el árbol, siguen el último ciclo, lo vuelven a seguir en brote. Es una plaga muy sensible, es más sensible que otras a los fríos del invierno. Normalmente inviernos muy fríos notamos una reducción de población muy importante. En los veranos que son muy cálidos y muy secos también notamos una reducción de la población y esto es contrario a la Acidia pomonela, a la Carpocapsa, que normalmente los veranos muy cálidos, muy secos, son veranos en que la plaga se desenvuelve mucho más rápido. Las larvas también en este caso penetran al fruto muy rápido, en 2-3 horas, y por tanto complica mucho también el control químico. Y aquí, como diferencia de la Carpocapsa, las hembras pueden llegar a volar hasta 20 kilómetros, perdón, hasta 2 kilómetros, se me había ido. Esto hace que sea una plaga bastante compleja porque si tú tienes una finca a 1 kilómetro que no tenga confusión y tiene un nivel de población muy alto, las hembras fecundadas pueden venir a tu finca a hacer la puesta. Entonces es muy importante en esta plaga controlar muy bien lo que sería el contorno, ¿vale? Para evitar la entrada al máximo posible, aunque sabemos que la feromona no es sensible a la hembra no es sensible a la feromona, pero intentamos reforzar al máximo posible los márgenes. La anarsia, aquí sé que la tenéis poco presente, entonces 4 generalidades. Pasa el invierno en forma de larva de segundo instar, le quedarán 3 estadios más para completar en primavera, por tanto vuelve a ser una especie que te aparece mucho más tarde respecto que la grafolita, ¿no? Te aparece un pelín más tarde incluso que la Carpocapsa, finales de abril. Tiene 4 generaciones y se alimenta, igual que la grafolita, tanto de los brotes tiernos de la parte vegetativa de la planta como del fruto. Si tiene parte vegetativa y si tiene fruto, pues prefiere el fruto, pero si no, pues puede completar ciclos. Los daños son idénticos, son muy parecidos. Y para diferenciarlas lo único que podemos hacer es ir a buscar la larva. La larva, en lugar de ser de color rosáceo, es de color blanco, bueno, un blanco crema con unos anillos de color marrón oscuro, prácticamente negro. Se diferencia muy fácil de la Carpocapsa. Los vuelos de anarsia y grafolita, como veis aquí, no tienen nada que ver. La grafolita empieza mucho más pronto y luego tiene pues 4 generaciones más, y la anarsia empieza más tarde y tiene 4 generaciones. Pero realmente los tratamientos de una especie nunca nos coinciden para el control de las dos. Por tanto, en Lleida en agricultura, que son las 2 plagas principales del frutal de hueso, una estrategia química que
que te permita controlar las dos al mismo momento es imposible. Entonces llega una situación en que o haces confusión sexual o tienes que estar todas las semanas entrando con pesticidas, con químicos de alto nivel o de alta gama de precios para llegar a controlar las dos. Hay alguna zona donde no hay presencia de las dos, que solo hay una, pero por general en toda la zona de frutal hay presencia de las dos plagas simultáneamente. Diferenciación de la Narsia grafolita y Carpocapsa. A nivel de larva, la primera que veis es la Narsia, es la blanca con los anillos negros, esta sería la grafolita, y esta también es grafolita, perdón, es Cydia molesta, grafolita, o Cydia pomonella, podría ser una de las dos, porque por coloración son exactamente idénticas. Entonces la única diferencia que tenemos para poderlas diferenciar, y si tenemos un buen binocular, es buscar el peine anal, que es esta parte de aquí. La grafolita lo tiene, la Narsia no lo tiene. Y además se puede ver incluso en estadios muy pequeñitos, segundo no, pero tercer instar, ya puedes ver fácilmente el peine anal. Es fácil, cuando lo has visto una vez es muy fácil. Control de anarsias y grafolitas que tenemos nosotros registrado es el Isomate AOFM, de 800 a 1000 difusores por hectárea, lo normal. Y ahora que no me escucha nadie de España, salvo Andrés, es que la gente lo están utilizando incluso por debajo de 800, están utilizando a 700, 650 difusores por hectárea, con un nivel de control muy bueno. Solamente estamos recomendando 1000 difusores en fincas muy problemáticas, ¿vale? Después tenemos Isoneta ATT, que es solamente anarsia, y Isomate OFM Rosoflex, que es el solo grafolita. Y aquí en la línea Mister tenemos Mister A y Mister G. Mister G me lo he dejado. Mister A sería solamente para anarsia y Mister G para grafolita. No tenemos un producto doble en la misma botella, anarsia y grafolita, porque son dos especies que vuelan en momentos muy diferentes. Uno te vuela por la tarde y otro por la mañana. Entonces, en una misma botella, estar emitiendo el contenido de las dos durante el doble de tiempo incrementa mucho el tema de costes. Entonces, hay los dos sistemas, pero juntos no, por separado. Igualmente, haciendo referencia a la segunda diapositiva que os comentaba de la eficacia del sistema aerosol, en Carpocapsa y a un agricultor en una situación normal le puedo recomendar los dos sistemas. En cambio, para una grafolita o para una anarsia, siempre recomiendo un sistema de difusor pasivo y no un aerosol, porque el control de anarsias y grafolitas con sistema aerosol es mucho más complicado y no es tan efectivo, es bastante peor. El producto lo tenemos registrado, porque siempre hay clientes que dicen, bueno, yo no tengo mano de obra para instalar difusores y quiero poner aerosoles. Pues felicidades, aquí los tienes, pero no es un producto que yo nunca haya recomendado a nadie por encima de un difusor pasivo. Las generalidades lo acabo de comentar, el tema de las dosis, la distribución, reforzar márgenes, colocación también en el tercio superior del árbol, y después un punto muy importante en estas plagas de frutal de hueso. Normalmente, siempre que en alguna finca o alguna zona hay problemas de grafolita o de anarsia, cuando llegamos a la finca e intentamos mirar qué ha pasado, siempre se repite o que han colocado la confusión tarde y el primer vuelo no estaba cubierto, o bien que es una finca que tiene 2 o 3 variedades de diferentes momentos y un sector lo tienen cubierto con confusión, pero el otro sector no lo tienen cubierto. O bien es una plantación joven, o un vecino no pone confusión. Anarsia grafolita te vuelan mucho más que la Carpocapsa, y el hecho de que tengas vecinos sin confusión, o incluso tú en tu finca un sector con una variedad sin confusión, perjudica mucho toda la finca, ¿no? Entonces es muy importante en el control de frutal de hueso que toda la finca esté en confusión, y si tenemos alguna planta joven que no va a tener frutos, al menos ponerle la mitad de difusores, ni que no esté registrado, pero al menos poner la mitad para evitar que allí en esta zona se te esté descontrolando la población. Control químico, más o menos parecido a la Carpocapsa. Para lo que es la grafolita, a partir de la presencia de grafolitas en trampa, también con la combo de grafolita, de 2 componentes, a partir de la presencia normalmente recomendamos tratar, ¿vale? Para la anarsia no, la anarsia el nivel de tolerancia es un poco más alto, a partir de 4 o 5 individuos una semana ya recomendaríamos tratar. Lo normal es que, me atrevería a decir que en Carpocapsa la mayoría de los agricultores tratan primera generación, aparte de confusión. Para grafolita y anarsia normalmente la gente no tienen que tratar,
¿vale? No sé, un 20 o un 30% de la superficie pueden hacer un tratamiento al año. Lo normal es no tener que entrar. En cambio, en Carpocapsa, lo normal es hacer un tratamiento al menos en primera generación. Y ya está. Si hay, después, si queréis que detallemos un poco más el tema del hueso, como voy a estar por aquí, lo preguntamos, lo hablamos. Las últimas dos, la ceucera, son mucho más cortas. Es una plaga bastante presente en la zona de Lleida, nos afecta a manzano esperal, avellano, grosellero y nogal también, que me lo he dejado. Es una plaga que tiene un ciclo biológico muy largo. Las larvas normalmente están 2 años en terminar la especie tiene 2 años para completar el ciclo, ¿vale? Aunque si son larvas puestas de final de verano, incluso llega a estar 3 años en completar el ciclo. El vuelo normalmente va desde abril, mayo, hasta final del verano, tiene un vuelo muy largo, pero una sola generación al año. O sea, no tiene más de una generación al año, le dura 2 años una generación. Entonces tenemos muy pocos individuos simultáneamente en el mismo momento. Por tanto, la pareación de cópula de esta especie ya es de por sí muy difícil. Por tanto, la confusión sexual, tan solo con 300 difusores por hectárea, está dando un resultado brutal, muy bueno. Normalmente es la típica confusión en que el agricultor, cuando la cuelga, se olvida de que existe la ceucera. Ni ponen trampas, ni van a hacer monitoreo, ni van a hacer ningún control de daños, porque se olvidan totalmente de que existe. Las únicas fincas donde hemos encontrado problemas han sido fincas que han estado plantadas del año anterior, venían del vivero los árboles con presencia de ceucera. El primer año, cuando llegan a la finca, el agricultor pone confusión, pero sigue encontrando agujeros y se ríen. Entonces te llaman y te dicen, ostras, que no me está funcionando. Es decir, ya vas a buscar y efectivamente son plantas que ya te venían contaminadas de vivero. Ya está, es una plaga que se controla súper fácil, nunca hay que hacer... Bueno, a ver, nunca no se puede decir, pero no conozco ningún agricultor que haya tenido que hacer ningún tratamiento extra para el control de ceucera. Y por último, los leaf rollers... Perdón. No caso do zebra, é a prática que começou a fazer uma aplicação, o produtor ter um pomar novo, por uma aplicação de corrupção sexual naquele primeiro ano e deixar de fazer? Ou é prática corrente em Espanha fazerem várias aplicações durante vários anos de corrupção sexual na Europa? Qual é que é? Porque normalmente é pior nos primeiros anos. No primeiro ano conseguir... Me gustaría decirte que todos lo utilizan todos los años, pero no es verdad. Normalmente el agricultor el primero, segundo y tercer año lo utiliza. Después termina con la especie, la planta ya normalmente, cuando se plantan los manzanos, normalmente allí en Lleida son árboles ya hechos. Entonces normalmente primer año en finca, segundo, tercer año en finca se utiliza confusión sexual. Cuando el árbol es ya grande, tiene un tamaño normal, dejan de utilizar la confusión. Entonces sí que te ponen monitoreo, ponen trampas, y si ven que, ostras, por el motivo que sea, está empezando a subir la población, vuelven otra vez a hacer confusión, ¿vale? Pero lo general, los primeros 3 años es muy importante, luego hay fincas que sí y fincas que no. Por general no, por general ya no vuelven a utilizar. Ojalá sí. Entonces, los leaf rollers, que los comentábamos antes, son 3, Adoxophies, Pandemis y Cacoecimorpha. Son 3 especies que prácticamente no se tenían ya en cuenta a nivel técnico, habían no desaparecido, pero no eran para nada importantes, y estos últimos años están volviendo a aparecer con fuerza. Sobre todo eran importantes en manzano y peral, pero estos últimos años se están dando en albaricoque, en melocotón, se están dando en cereza también, están ganando, son plagas muy polífagas. Y dada la restricción que tenemos de fitosanitarios a nivel europeo, pues son plagas que están ganando muchísima fuerza y en cultivos donde nunca se habían encontrado. Nunca estaba descrita la pandemis o la cacoecia en almendro, por ejemplo, y hemos tenido fincas que han tenido, no sé, un 80% de almendras que han estado atacadas por cacoecia. Son plagas también que tienen normalmente las 3 muchas generaciones anuales, empiezan a volar muy pronto. Se confunden muy fácilmente con la feromona, son altamente sensibles por la feromona, comparten muchas moléculas. Esta feromona son 3 o 4 compuestos diferentes que son compartidos a diferente proporción por las 3 especies. ¿Vale? Son muy sensibles, pero lo que pasa es que con que normalmente el agricultor, cuando se da cuenta ya ha pasado el primero y el segundo vuelo, pues cuando quiere entrar ya es un poco tarde, ¿vale? Pero colocada en tiempo a una dosis mínima de 200, tiene un nivel de eficacia súper bueno.
Y hasta los dos productos que hay para el control son Isolet LR, que sería solamente difusor pasivo, solamente para capuas, y el Mister CLR, que sería un Mister combinado entre Carpocapsa y capuas. Y ya está, muito obrigado, y estaremos por aquí, o sea, con cualquier pregunta estaré aquí para responder. Bien, continuamos entonces con la siguiente parte de la charla de la mañana. Bien, voy a intentar ser algo más breve en mi exposición y dedicaré más tiempo, o si hay dudas, que las hagáis, ¿sí? Para intentar entrar más en tiempo, ¿os parece? ¿Sí? Entonces, la idea de mi charla de hoy es centrarlo en estrategias de lucha mediante dos productos concretamente, o sea, centrar la información en un producto que se llama Naturalis, que no sé si todo el mundo lo conocerá aquí o si lo habéis usado alguna vez, y otro producto que se llama Roical. Lo paso a presentar poco a poco, ambos dos, y os iré diciendo para qué creemos que puede ser útil en el control de plagas en pomáceas. Por favor, insisto, o sea, si veis que no se entiende algo, levantáis la mano o voy un poco más lento como vosotros necesitéis. Bien, Naturalis, como pone en esta diapositiva, es un insecticida y acaricida en base a un hongo entomopatógeno que se llama Beauveria bassiana. Es un hongo de suelo y nosotros tenemos una cepa propia con alta virulencia para muchas dianas, muchos targets. Tenemos un amplio registro, tanto en toda Europa, incluyendo Portugal, por supuesto. Y bueno, esta es nuestra cepa, ATCC 74040. Bueno, es una formulación oleosa, o sea, es un aceite, y sobre el aceite, dentro de la formulación oleosa, están las esporas del hongo Beauveria bassiana, de esta cepa concretamente. Entonces, lo que nosotros utilizamos como insecticida realmente son las esporas que contactan con el insecto o con el ácaro. En uno de los modos de acción, os explicaré. Es importante entender que este hongo es un hongo de suelo que nosotros ponemos dentro de la botella, dentro de la formulación, e incluso aunque en el suelo es donde tienen su casa, donde están más adecuadamente, poniéndolos arriba, haciendo tratamientos foliares, tenemos alta eficacia. Y luego, pues que no todas las cepas son iguales, ¿sí? O sea, dependiendo de la cepa, pues tendrá un potencial frente a algún grupo de plagas y otros potenciales menores frente a otro grupo de plagas, dependiendo de cada cepa comercial. Bueno, para la charla de hoy, aquí estáis viendo un ejemplo del registro. A día de hoy ha aumentado ese registro para usos menores en otros cultivos, pero para la mañana de hoy lo más importante, pues estáis reflejados a frutales de hueso, pero manzano, membrillo, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, marmoleyo, nogueira, en olivos también, en fin. Tenemos un amplio registro también en peral y en uva de mesa y de vinificación. Bien, normalmente el registro, normalmente la dosificación solemos usar de 1 a 2 litros por hectárea, dependiendo del nivel de plaga, dependiendo del número de repeticiones, etcétera, dependiendo de la estrategia que estemos siguiendo. Pero en cualquier caso, me gustaría detenerme, aunque sea brevemente, sobre el modo de acción del producto. Como hemos dicho, es un hongo entomopatógeno, es un ser vivo de alta eficacia, pero un ser vivo que tiene dos modos de acción. Tiene el modo de acción directo que he descrito ya, insecticida acaricida, en el cual en el momento en el que hacemos el tratamiento, como se ve en el dibujo, las esporas, que es lo que se representa arriba, ¿no? Donde pone conidium, forman el apresorium, que se ve ahí arriba, germina la conidia, germina la espora,
forma el apresorio. El apresorio hace referencia a la palabra presión, ¿sí? O sea, germina y al germinar presiona sobre la cutícula del insecto o del ácaro y va formando, va penetrando, va formando las hifas que terminarán entrando en la hemolinfa y alimentándose o sea, en el hemocele de la hemolinfa del artrópodo. Al final, a los 3 o 4 días, el insecto o ácaro muere, pero desde el primer momento ese artrópodo estará enfermo y no será tan viable, ¿sí? O sea, no es un producto de choque, por tanto, pero sí que en cuanto que contacta la espora con el artrópodo, morirá. Bien, y luego, como decíamos antes, tiene un segundo modo de acción, concretamente contra la familia de las moscas de los frutos, contra la familia Tephritidae. ¿Sí? O sea, en el mismo producto tenemos dos modos de acción diferentes. En este caso, el modo de acción lo que hace es, lo que provoca es que cuando tratamos con esas esporas los frutos, ¿sí? Las esporas se autoorganizan, digamos que se dan las manos, una espora con la siguiente, y forman una malla, una red, ¿sí? Un net, y eso hace que ciertas características del fruto sean percibidas por la hembra. En este caso estaríamos pensando en Ceratitis capitata. La hembra de Ceratitis capitata, cuando observa el fruto tratado, entiende que ese fruto no es receptivo a la puesta del huevo. Así que o bien no visita el fruto tratado, o bien, si lo visita, termina yéndose fuera porque no le convence, no ve que el fruto sea el momento de poner el huevo. Así que si se va fuera, irá buscando un árbol no tratado y no lo encuentra, otro árbol no tratado y no lo encuentra, porque tendríamos nuestra finca tratada, protegida a todo campo. Y si se posa, bueno, de momento está perdiendo el tiempo, y si se posa sobre un fruto y toca una espora, puede terminar también muriendo. Así que con los tefrítidos, con la mosca de Ceratitis capitata, tendríamos en juego los dos modos de acción. Esto está descrito en artículos científicos, o sea que no es una cosa que nosotros hayamos observado en campo, no. Hay un registro, esto está también registrado como producto fitosanitario, y está descrito a nivel científico también, en este artículo que veis ahí arriba, Ortu et al. Bien, pero en cuanto al primer modo de acción, efecto directo, pues aquí tenéis algunos ejemplos frente a Frankiniella occidentalis, el cambio de coloración que veis arriba en el centro, y incluso esto en condiciones controladas, pero en casa, o sea, podéis incluso hacerlo en casa, para si queréis verlo alguna vez. Esa fotografía ha sido haciendo nosotros tratamientos al Frankiniella, y a buena temperatura y humedad relativa alta, pues se pueden llegar incluso a ver esos crecimientos blancos de hifas, que es el hongo, se lo ha comido por dentro y ha salido hacia afuera. Eso no es nada normal verlo en campo. Es decir, si tratamos con Naturalis, lo que veremos es que la población no sube, pero será muy raro que veáis crecimientos de ese tipo. No intentéis buscarlo porque es muy difícil. Nosotros sí que lo vemos porque hacemos muchos seguimiento en campo, pero no es fácil verlo. Contra un pulgón, pues también, ¿no? Cómo cambia la coloración, y definitivamente cuando pasan los días se queda seco, digamos. Bien, tenemos eficacia con Naturalis contra arañas, contra arañizo, ¿sí? También contra mosca blanca. A veces hay, como se indica aquí, a veces hay estadios de la plaga, como por ejemplo en el caso de arañizo, el adulto es menos susceptible, menos sensible. ¿Por qué? Por movilidad o porque la cutícula es un poco más ancha. En el caso de mosca blanca, siempre todos los estadios son igualmente susceptibles. En el caso de los trips, el huevo sería el estadio menos susceptible, porque ya sabéis que los trips
meten dentro del tejido vegetal el huevo. Está menos expuesto y al estar menos expuesto es más difícil contactar. Pero, por ejemplo, sí que hace muy buen trabajo también contra pupación de trips o contra pupación de moscas en el suelo. Porque recordemos que Beauveria bassiana es un hongo que vive muy bien en el suelo. Tenemos también eficacias demostradas a día de hoy sobre Sigarriña verde, pero también contra Scaphoideus titanus. Con Scaphoideus titanus ya tenemos el registro. Estoy contra Empoasca, Jacobiasca, también estamos casi a punto de conseguir el registro, pero sí que sabemos que hay alta eficacia. Bueno, no sé si luego queréis hablar un poco más en detalle, pero pasaré rápido sobre esto, que es, no tengamos duda de que especialmente en las condiciones climáticas de Portugal, la humedad y la temperatura que encontramos cuando hacemos aplicaciones de Naturalis, incluso en pleno verano, no tiene problemas de eficacia, ¿sí? Aunque sea un hongo y tenga unos rangos de humedad y temperatura, pensemos que el producto, la espora, es microscópica y la posicionamos en el microclima de la hoja o del fruto, donde hay una alta evapotranspiración que mantiene una muy buena humedad en el microclima, que nada tiene que ver con la humedad relativa del ambiente. Aunque parezca un poco extraño, la humedad del microclima y la temperatura del microclima justo en el primer milímetro, 2 milímetros sobre la hoja o el fruto es mucho más llevadera, más óptima que a 20 centímetros de la hoja o del fruto. Só uma coisa. Sí. Em relação à psila, tem alguma fase em que ela seja mais eficaz e outras fases que sejam menos eficazes? Na psila de terra? En Sila, si es en Sila quizás Adrià te puede orientar mejor porque tiene experiencia en su zona. Sí, sí. En la psila del peral, el naturalismo. En la psila del peral son susceptibles todos los estadios. Pero claro, si hemos generado gota de melaza y tenemos un recubrimiento con melaza, las esporas no se van a fijar en la cutícula, no van a penetrar. Entonces nos interesa estadio huevo, estadio ninfa recién eclosionada para poder penetrar. Entonces es importante la repetición del tratamiento los 7 días, porque si tenemos un huevo naranja, un huevo amarillo que esté a punto de eclosionar y hacemos un recubrimiento, es posible que al día siguiente, en las próximas horas, nos nazca la psila, la ninfa, y nos queden las esporas recubriendo el huevo. Entonces, contra huevo blanco es muy efectivo. En el momento naranja no le da tiempo porque nace la psila por el otro lado. Entonces es muy importante cuando tú empiezas a ver puesta de psila, no el primer día, pero al cabo de unos días, hacer el primer tratamiento y a los 7 días hacer el segundo tratamiento. No es esperar a que nos genere mucha melaza, entonces tampoco vamos a cubrir nada. En cualquier caso, cuando, porque no sé si lo he dicho antes, creo que no, yo vengo de una zona donde no hay muchas pomáceas. Yo vengo del sur de España, trabajo mucho en otros cultivos, no tanto en pomáceas, pero cuando me ha tocado trabajar contra psila en Pereira, en Andalucía, cuando estaba muy alta ya la plaga y había melaza, teníamos que lavar primero para contactar después con el Naturalis, lo típico, ¿no? Con jabón potásico. Bien, pero sí que hay sí. O el agricol, claro, sería uno de los productos muy interesantes a la hora de lavar. Lo que sí es que incluso con muy alta intensidad de plaga, de sila, conseguimos un muy buen control, incluso solo con Naturalis. Pero a mí me gustaría también comentar sobre, aunque sea brevemente, sobre Roical, con el caolín calcinado. Intento pasar lo más rápido posible, no me voy a detener en biología de plagas, de cada una de las plagas, pero sí que mostrar, aunque sea brevemente, como digo, algunos datos de trabajos hechos en este caso con Ceratitis capitata, donde obviamente dependiendo de la presión de plaga,
En este caso, esto es un ensayo, esto sería otro ensayo diferente, con una presión de plaga, en este caso menor, una presión de plaga mayor, donde se ve que, dependiendo de la presión de plaga, como digo, de partida, de inicio, pues somos capaces de conseguir, en este caso con 4 tratamientos a 2 litros por hectárea aproximadamente, un control mucho mayor, una reducción del 30% frente al no tratado. En el caso de una presión de plaga, en el no tratado de un 15%, casi reducirlo casi a cero. Es deseable que haya un 1,8% de picada nectarino en este caso. Bueno, no es deseable, pero con esas presiones de plaga en este cultivo, pues no es mucho más fácil controlar la plaga. Y ya os digo que frente a otro tipo de fitosanitarios registrados químicos en el mercado, Naturalis está siempre, normalmente está por encima en eficacia contra Ceratitis capitata. Bien, en cítricos, en caqui, otros ejemplos. También me gustaría comentar, aunque al final de la mañana Miguel nos comentará protocolo de trabajo mejorado con respecto a lo que os estoy mostrando aquí, aunque vamos a hablar Miguel hablará un poco más adelante sobre el pulgón lanígero. En este caso os muestro datos de eficacias. El número de colonias a la izquierda, en la gráfica de la izquierda, o un porcentaje de brotes infestados en diferentes tesis, o sea, un testimonio no tratado y diferentes estrategias con Naturalis a 1 litro, 2 litros en 5 tratamientos o 2 litros 3 tratamientos frente a una estrategia química. La estrategia química aquí la estáis viendo, sulfoxaflor, Closer, ¿no? Y Pirimicar. Bueno, frente a esa estrategia, nosotros incluso haciendo estos 3 tratamientos a 2 litros éramos capaces de, en una situación de plaga ya alta y habiendo subido, esto si os fijáis, estamos hablando de primavera, ¿sí? O sea, estamos hablando de junio. Entonces, incluso con una situación de plaga alta, ya había aparecido la plaga arriba, había subido a las ramas, nos encontrábamos con una eficacia del Naturalis, bueno, bastante interesante. Bien, otro ejemplo frente a clorpirifos, que ya obviamente no se puede utilizar, pero también es uno de los ensayos que se hizo hace algunos años, pues también veíamos que nosotros estábamos, bueno, en eficacias similares incluso al clorpirifos, ¿no? Frente a Panonicus ulmi también hay bastante trabajo hecho con Naturalis. Este ensayo de hecho es bastante antiguo, no recuerdo en qué año. Y bueno, pues lo que se frente a Mectina, lo que se ve es que el Naturalis era la tesis que mejor acababa, ¿sí? Que sería la línea roja, que mejor acababa a lo largo de la campaña, ¿no? De tratamientos frente a la araña roja en el manzano. Esto es una Royal Gala, que creo que es una de las variedades que más abundan por la zona, ¿sí? Es una de las variedades importantes. Bien, no quiero aburrir con demasiado ensayo, pero bueno, en Cagoxila piri pues también tenemos datos de eficacia. Si queréis, luego volvemos y seguimos discutiendo sobre alguna otra plaga, pero bueno, tengamos en cuenta que, por ejemplo, muy importante para nosotros, estamos trabajando con un producto biológico. Ya os dije al principio que trabajamos con insectos auxiliares y también hay que pensar en los insectos que de forma natural ya están en nuestra finca y podemos potenciar de forma gratuita, ¿sí? Así que, bueno, hay que pensar en Anthocoris nemoralis y cuando aplicamos un insecticida acaricida como el Naturalis, ¿qué le pasa a la fauna auxiliar? Bueno, pues sabemos que el Naturalis es capaz de, aunque parezca magia, aunque parezca un milagro, a la fauna auxiliar normalmente
naturalis no le afecta o le afecta muy poco, ¿sí? Entonces, en este ensayo se muestra como naturalis, que es la barra, la letra B, digamos, acaba en B, pero la barra azul oscuro acaba casi igual que el testimonio no tratado. Hay casi igual de autocoris de moralis después de los tratamientos, 3 tratamientos de naturalis a 1,5, que acaba casi igual que en el no tratado. Bueno, tenemos una tabla de selectividad con auxiliares del propio naturalis, donde se ve que si tenemos algo de daño frente a auxiliares, después de los tratamientos es menos siempre de un 25% de mortalidad. Pues a veces es un 10, un 15, un 23% de mortalidad, pero siempre por debajo del 25%. Incluso con los polinizadores se puede utilizar. Bueno, son generalidades en resumen, tampoco quiero detenerme en esto para ir ganando un poco de tiempo y bueno, seré un poco más breve con el producto Roical, con el caolín calcinado. Al final, se presenta en sacos, es un polvo mojable, suspende muy bien en el agua de tratamiento, suspende muy bien y eso es gracias a que se somete el propio caolín. Bueno, quizás voy un poco rápido. El caolín, para quien no lo sepa, viene de minas, es un producto mineral que se muele, ¿sí? No sé cómo se dice en portugués, pero se entiende, ¿no? O sea, que se muele como la harina, la fariña, ¿no? Del pan, se muele y luego, en el caso de los caolines de alta calidad, digamos, se calcina, se somete a calcinación, se somete a temperaturas de 1000-1300 grados en altos hornos. De manera que, gracias a esas altísimas temperaturas, lo que antiguamente el silicato de aluminio, que es el caolín, la roca caolinítica es silicato de aluminio, de forma natural se estructura en láminas paralelas, ¿sí? Es una arcilla, no deja de ser una arcilla. Cuando lo sometemos a altas temperaturas, rompemos la organización paralela en láminas y se desorganiza, ¿de acuerdo? De manera que eso hace que luego se suspenda muy bien, se diluya muy bien en el caldo y no nos estropee maquinaria, no tengamos problemas con las boquillas de tratamiento, con la maquinaria de tratamiento. Y además eso hace que persista mucho mejor sobre la planta. Bueno, hay mucha bibliografía que describe el uso como protector solar, pero a nosotros también nos preocupaba mucho qué efectos secundarios frente a plagas podríamos encontrar. Al final es una barrera física que ponemos en la planta. Teóricamente, cuando un insecto está mirando la planta tratada, no lo ve blanco o muy blanco, nosotros manchamos a manchitas, pequeños círculos, ¿sí? Que se colocan, no es una pátina uniforme, sino que mancha a manchitas. Y bueno, teóricamente cuando le hacemos confusión visual al insecto. Bueno, esto los humanos nos lo estamos inventando porque no estamos en la cabeza del insecto. Lo que sí sabemos, o sea, es posible que eso ocurra, pero lo que sí hemos descubierto es que cuando tratamos una planta, vemos que la planta tratada emite muchos menos picos de volátiles. Es decir, después del tratamiento de caolín, la planta tratada no tiene picos de emisión de olor a manzana en este caso, ¿sí? Entonces, el caolín parece que está absorbiendo los volátiles en gran medida. Obviamente, como consecuencia, si yo soy, no sé, cualquier plaga que afecte a la manzana, si no soy capaz de, con las antenas, captar los volátiles, bueno, es mucho más difícil llegar a la planta objetivo que me quiero comer. Bueno, hay mucha bibliografía, no vamos a detenernos en esto, sobre protección solar, también en manzano. Y pasaré rápido. Hemos trabajado, como hemos dicho antes, con Beauveria bassiana. Contra cigarriña no lo había dicho, lo comento ahora, por si acaso alguien tiene problemas, que sepáis que también se trabajó con Beauveria, ensayos de eficacia, y con caolín calcinado, en este caso en
en almendro y con, con alta eficacia, especialmente con el caolín calcinado, incluso más que con el Naturalis. Y sobre Cacophylla piri, pues hemos trabajado bastante también con el caolín calcinado, con el Roical, con aplicación de algún otro coadyuvante como el Nufilm, y bueno, estamos en muy altas eficacias acumuladas, que por eso es la que rodeo aquí en rojo. Bueno, si queréis que luego nos detengamos un poco más, pues lo hacemos. Al final, para nosotros es muy interesante esta estrategia combinando Roical como protector solar, pero también como protector frente a ciertas plagas, y tratando con Naturalis acorde a las necesidades. Pensemos que Naturalis pues, tiene efecto frente a la mosca mediterránea, la mosca de la fruta, pero también contra otros targets como pueden ser el pulgón, la nígero o el arañiz, ¿no? Hasta aquí la charla. Muchas gracias y no sé si tenéis alguna pregunta. Si no, pasamos a la charla de Miguel. Bom dia a todos. Cabe-me só aqui fazer, acho que já ouviram aqueles que vinham cá para ouvir, não foi para me ouvir a mim, mas nós tínhamos combinado no final dar aqui 2 ou 3 palavrinhas sobre o trabalho que temos em curso com a fitossistema. Portanto, nós desde 2023 que iniciámos um protocolo de demonstração essencialmente focado na luta biológica. Nós temos vários tipos de protocolos com empresas, mas estes muito focados mais na demonstração. Portanto, no fundo, as empresas aplicam e pedem ajuda, no fundo, para demonstrar a eficácia das soluções que têm no mercado, e nós aqui são ensaios em que não estamos focados aqui na quantificação, mais no resultado final, e são campos de ensaio que depois são usados para fazer visitas e para se dar alguma formação nestas matérias. Obviamente que o nosso interesse nesta colaboração foi e passou muito porque estamos completamente alinhados com a estratégia do INHAV. Há alguns anos começámos com esta questão da luta biológica, inicialmente se calhar porque o mercado pedia-nos muito os produtos de resíduo zero, e havia necessidade de encontrar outras soluções que pudessem ocupar ali um bocadinho o lugar das soluções mais químicas. Depois, e como temos vindo a assistir nestes últimos anos, cada vez temos menos soluções químicas, portanto já não temos outro remédio se não procurar mesmo outras soluções, mas hoje acho que já estamos numa outra fase em que o fazemos porque sabemos que funcionam e, como tal, já olhamos para isto de outra forma. Eu nesta matéria estou completamente à vontade. Quem me conhece sabe que eu não era propriamente o mais amigo dos bichinhos no meu passado, portanto, claramente que também aderi a esta nova catequese, e claramente que com o passar do tempo e à medida que vamos ganhando mais algum conhecimento nestas matérias, também sou mais um fã. Como disse, isto está muito alinhado com aquela que é a estratégia do INHAV para a parte da sustentabilidade. Nós temos, e para quem frequenta esta casa de forma mais habitual, temos 3 projetos neste momento em curso que também focam muito aqui estas questões. Um que é o projeto Reto Susterra, que muitos de vocês já ouviram falar, e que se calhar aqui como linhas emblemáticas a decorrer dentro desta estação, eu podia destacar eventualmente 3. Uma em que temos com um semeador de linhas vindo a tentar fazer a sementeira da entrelinha de forma habitual. Nós, se calhar, no passado habituámos-nos com a plantação dos pomares, fazíamos a sementeira e nunca mais olhávamos para a questão dos cobertos vegetais. A ideia hoje é, de forma menos invasiva possível, reforçar os pomares com as espécies que nos interessam mais. É um protocolo que temos trabalhado muito próximos da Fertiprado. A Fertiprado, enquanto especialistas da matéria, tem identificado aquilo que faz mais falta para reforçarmos as características do solo e a parte microbiológica, e a ideia é todos os anos, ou ano sim, ano não, conseguirmos
adicionar ao solo as espécies que mais nos interessam e eliminar as infestantes que lá estão e que muitas das vezes têm um papel negativo. Queríamos fazê-lo, obviamente, por isso o nosso interesse em testar a questão da sementeira direta, porque queríamos fazê-lo de uma forma o mínimo menos invasiva possível, com as não mobilizações, e esta foi a alternativa que nós decidimos estudar. Ainda também dentro deste projeto temos estado a tentar também algumas linhas que podem eventualmente, estamos agora a testar, correr bem ou não, mas a nossa ideia, e à medida que temos vindo a recolher aqui mais conhecimento na área da microbiologia do solo, temos percebido que o facto de usarmos constantemente os herbicidas na linha para controlar as infestantes, depois também do ponto de vista microbiológico, isso tem um efeito grande na redução da população microbiana. E o que é que resolvemos experimentar? Bem ou mal, o tempo dirá. A proposta foi no sentido de escolhermos também espécies rasteiras, que pudéssemos, em vez de termos a linha careca, durante uma parte grande do ano, inicialmente a ideia era só durante o inverno, ter ali espécies melhoradoras de solo, que naqueles 6 meses em que não acontece ali nada, estarmos a melhorar as interações do solo com a parte microbiana e com isso melhorar também as características do solo. Acabámos por mantê-la até o ano inteiro, estamos a ver se ela é possível, se não, se conseguimos controlar os roedores ou não. Aliás, na altura foi um desafio que colocámos à Ferdi Prada, é que nessas consociações, além de rasteiras, queríamos espécies que de alguma forma pudessem ser repelentes dos próprios roedores. Portanto, estamos aqui também a fazer esse caminho. Pois uma outra área emblemática deste projeto foi a questão das infraestruturas ecológicas, e isso muito tem contribuído aqui o nosso colega o Rafael, que está aqui hoje presente e que vos pode ajudar, e que tem sido o grande mestre e obreiro aqui até na concepção das próprias armadilhas, e a nossa ideia é que aquele conceito que tem vindo a passar do ecopomar passa a ser o normal, dentro dos nossos pomares, termos as diversas armadilhas para atrair as diversas espécies que nos interessam, termos os refúgios, calhar de antes matávamos as cobras, agora andamos a ver essas, chamamos para dentro dos pomares porque nos podem ajudar. Portanto, queremos que isto também seja uma linha emblemática e que marque a nossa produção de pomoides. Portanto, isto dentro deste projeto do Redes Terra, em que oportunamente vos vamos dar mais indicações. Depois temos um outro projeto também, que alguns já ouviram falar, que é o MO Plus, em que aqui aquilo que se pretende é fazer a incorporação dos efluentes da atividade pecuária nos pomares, portanto, tentarmos de alguma forma que aquilo que é um problema da parte pecuária possa ser uma solução para nós, e vimos até um caso muito interessante numa visita que fizemos recentemente a Lérida, em que as explorações que estavam próximos das explorações pecuárias tinham um sistema semelhante à Fertirrega, em que depois daquilo ser tratado, em vez de andarem à espera que chova para mandarem isso para os rigueiros, não, eram metidos no sistema e eram fertilizantes orgânicos que estão a ser dados de forma constante dentro dos pomares. Portanto, isso pode até vir a ser uma solução muito interessante para explorarmos cá e para arranjarmos um destino que seja um destino que também adicione valor à parte da produção vegetal. E depois temos o Demonet, que é um projeto também muito focado nas organizações de produtores, na partilha de conhecimento, na inovação, e que tem tentado de alguma forma dar depois corpo a todas estas coisas que se vão fazendo em todos os outros projetos. Portanto, neste protocolo em particular, tivemos aqui o contributo das equipas da Fitossistema e do INIAV, particularmente da equipa que está mais focada aqui na parte da tecnologia de produção, e tentámos, portanto, o nosso objetivo fundamental foi também percebermos se isto funcionava, a luta biológica, se de facto isto funciona, se pode ser uma alternativa ou não para aquilo que são as nossas práticas habituais. Nós escolhemos aqui uma parcela experimental que tínhamos muitos problemas com o aranhiço vermelho, não conseguimos perceber muito bem porquê, mas naquela parcela e de forma recorrente tínhamos populações de aranhiço sempre muito altas, e depois, como tínhamos sempre muitos ensaios a decorrer e não podíamos permitir que os prejuízos do aranhiço nos afetassem os resultados dos ensaios, tínhamos necessidade também de tratar de uma forma bastante sistemática. Portanto, escolhemos esta parcela propositadamente para experimentar estas soluções, portanto, um pomar com 3.472 árvores por hectare, portanto, com 7 anos,
de gala. Um pomar que tem produzido, que ainda este ano esteve acima das 50 toneladas por hectare. Portanto, focámos aqui inicialmente, o objetivo disto tinha sido perceber aqui, aplicar aqui a luta biológica no controlo do araniço e ver como é que isto se encaixava até no resto do controlo das outras pragas e se conseguíamos de facto manter estas populações lá ou não. Uma das coisas que na altura nós também não dávamos muito espertos para isto, porque não tínhamos experiência na matéria, estávamos muito focados no araniço vermelho, e às vezes isto é importante também que se veja localmente, e eles poderão falar com muito mais propriedade que eu, mas identificámos que tínhamos lá não só o Panonicus ulmi, como o Tetranicus urticae, portanto um outro araniço. E muitas das vezes é importante ver o que é que lá está, porque depois na escolha dos agentes biológicos também é muito importante irmos buscar os auxiliares que consigam ir ao encontro ou controlar estas duas espécies. Eu sou daqueles que ainda sou do tempo, ouvia falar dos fitosaídeos e era sempre o mesmo, nem tinha percebido bem esta diversidade e também com eles também tenho aprendido muito. Obviamente tínhamos outros problemas, os normais, os que toda a gente tem, o bechado, o pulgão lanígero e a zêusara, e o pulgão lanígero é uma praga que nos preocupava extraordinariamente, porque todos estes métodos que nos têm ajudado a tirar os químicos de cima das plantas, mas o pulgão tem aumentado. E o pulgão que antes era, se calhar, uma praga secundária, hoje é uma praga principal e grave, e que muitas das vezes, para controlar esta, estragamos tudo o que de bom o que fizemos com outras. Portanto, também esta era uma preocupação grande que nós tínhamos com isto. O que é que aplicámos? Portanto, fizemos largadas do Amblysaedes andersoni e do Phytosailus persimilis e iniciámos aqui também um desafio que na altura lhes tinha proposto, que era vamos tentar ver o que é que conseguimos fazer com a parte biológica no controlo do pulgão lanígero. E foi nesse sentido que se fizeram as largadas dos exocomos e temos vindo a fazer isso há 2 anos. As armadilhas têm sido normal, se calhar o que sai mais ao normal é a feromona mista, que pode estar lá para tentar, porque cada vez mais nos aparecem coisas que nós não sabíamos que lá estavam, e é importante saber que elas lá estão, até porque com a aplicação destes métodos de confusão sexual, e nós se calhar também já há 20 anos que fazemos isto, tem havido aqui outras pragas emergentes a começar a ganhar outra preponderância, e é importante nós também monitorizarmos bem tudo o que lá anda para percebermos porque é que as coisas, eventualmente, porque é que às vezes até temos prejuízo onde achamos que aparentemente temos as coisas controladas. E a aplicação do Naturalis. Portanto, o que se fez foram estes auxiliares. Nós estamos a planear em maio fazer uma ação, essa não mais prática, portanto no campo, onde tenhamos aqui pessoas que nos ajudem, todos a irem ao pomar, a identificarem os auxiliares, a quantificarem e a perceberem o que é preciso, se têm as coisas controladas com base nos auxiliares ou não. Portanto, fizemos estes 2 focados no aranhiço, portanto, este é muito específico do Tetranicus, por isso é que é importante perceber o que é que lá está mais, se é o Panonicus, se é o outro. Nós tínhamos os 2 e por isso é que se calhar às vezes quando dirigimos a luta a um e nos esquecemos do outro, depois achamos que aquilo não funciona, e é importante dirigir a luta a ambos quando eles estão presentes. E este era o auxiliar que nós usámos para o pulgão lanígero. Ainda no âmbito do pulgão lanígero, e porque julgo que foi há 1 ano, numa apresentação em Óbidos, que quando falámos deste produto do Naturalis, se pôs aqui a hipótese se aquilo aplicado ao solo podia ser eficaz ou não, e esta parte do solo sempre foi uma parte que me foi muito sensível, e tenho aqui algumas fotografias, tinha mais, mas esta noite aconteceu aqui uma tragédia e isto perdi a apresentação, portanto esta foi a de domingo à noite, mas de qualquer forma é uma percepção que eu gostava de vos passar, porque o pulgão lanígero não damos às vezes, só damos importância àquilo quando vimos cá em cima, mas quem já arrancou árvores em pomares que têm problema já percebeu a dimensão do problema, está lá em baixo. Portanto, nós enquanto não o controlamos lá em baixo, vamos apagando o fogo cá em cima, mas o problema
está ali porque ele está ali completamente envolvido às raízes e forma aqueles tufos muito densos que atrofia por completo as raízes. Nós este ano, não no âmbito deste protocolo, mas fizemos também e percebemos essa importância, colocámos aquelas fitas com cola dos dois lados nos troncos, cedo, e conseguimos, e obviamente que para um pomar inteiro isso não é execuível, mas quem tem focos às vezes mais graves pode ser, porque o que é facto é que eles ficavam, quando subiam, ficam agarrados ali e não conseguem vir para a parte aérea, e nós mantemos o pomar lá em baixo. Portanto, às vezes são coisas assim mais básicas, mas que isto para se perceber que nós agora com o tratamento de inverno, se ele estiver cá em cima, como está em relativamente uma intensidade mais baixa, controlamos, mas depois a eficácia do controle é controlarmos quando ele começa a subir e quando vem de baixo para cima. Se de alguma forma conseguirmos focar-nos ou no solo ou no tronco, acho que isto ajuda-nos muito a minimizar os problemas que vamos ter depois cá em cima. E isto é outra questão que nos preocupa sempre, porque estamos agora a aplicar estas soluções todas biológicas, mas depois temos que aplicar ali uma bomba qualquer para controlar, porque perdemos o controle disto, quer dizer, perdoem-me a expressão, mas borramos a pintura toda por causa disto. Portanto, é preciso algum equilíbrio e olharmos para isto de forma bastante integrada. Fez também a confusão sexual para o bichado, portanto as feromonas que usamos foram as que vocês usam também, talvez esta seja um bocadinho diferente, que são as feromonas mistas, o resto é o normalíssimo, e aplicámos o Naturalis não à parte aérea, mas ao solo. Portanto, os casos graves, isto é o que vocês conhecem, em cima está assim, as raízes são assim, isto é o que nós não vimos, mas é o que lá está. E é por isso que muitas das vezes temos muito mais dificuldades em controlar do que aquilo que nós pensamos, porque quando não o vimos em cima achamos que não está lá. Mas ele está lá e vem para cima. Portanto, isto é quando arrancamos uma árvore, é assim que estão as raízes. Por isso, enquanto as coisas estiverem assim, naqueles pomares que já tiveram problemas muitos anos, enquanto não resolvermos isto lá em baixo, será difícil controlar isto cá em cima. O que é que se fez? Colocou-se as feromonas em março, a primeira aplicou-se o Naturalis ao solo também a meio de março do ano passado. Portanto, depois, dois meses depois, fez a primeira contabilização das colónias do pulgão anígero, fez as largadas, a primeira em início de junho, a segunda em julho, portanto foi-se acompanhando mais ou menos o tipo de aranhices que lá estavam presentes e fazendo as largadas nos momentos certos, e depois já junto à colheita quiseram que se fizesse também um reforço, e isto às vezes também, nós se calhar em termos comerciais, eu pessoalmente não sei se naquela altura já junto à colheita ainda teria feito alguma coisa, mas o que é facto é que nós às vezes já estamos próximos da colheita, deixamos andar, mas depois a população do aranhiço acaba por se desenvolver, as folhas ficam bronzeadas, isso vai afetar muito ali a produção de reservas para o ano seguinte, e temos que olhar para isto também se calhar com uma forma um bocadinho mais cuidada. Em termos de resultados, onde aplicámos o Naturalis ao solo, temos na primeira medição em maio, portanto 2 meses depois de aplicarmos aquilo ao solo, e em termos de percentual, e aquilo que nós fizemos foi identificar árvores com 0 colónias, com 1 a 5 colónias, 5 a 10 e mais 10, e já tínhamos 78,5% de árvores que não tinham colónias nenhumas, onde não tínhamos aplicado, essa percentagem era de 24,1%. E as colónias e a predominância de árvores com mais colónias era muito superior onde não aplicámos. Portanto, aqui era a única coisa que foi feita nesta fase mais dirigido ou de diferente, tinha sido isto. Portanto, este efeito claramente que teve que ser daquilo. Isto foi o primeiro ano, obviamente estamos a experimentar, isto tem que se ver se isto se mantém depois no tempo, se não. Depois, em agosto, voltou-se a fazer a mesma coisa. Embora aqui em agosto já havia também certamente o efeito acumulado daquela aplicação ao solo, com o efeito acumulado da aplicação dos exocomos depois à parte aérea. Não aplicámos muito, aplicámos, salvo erro, 2 garrafas, mas ter esses registros aí também, mas aqui estávamos com 80% das árvores sem colónias, e depois a colónia predominante era de 1 a 5, com 17,3, onde não tínhamos aplicado o Naturalis ao início. Isso, a percentagem era de 47,5% sem nada, e a segunda classe também com bastante mais. Portanto, alguma coisa fez.
nós estamos muito habituados, gostamos de aplicar qualquer coisa e de ver resultados a 100%. Eu cada vez mais acredito que isso não vai acontecer. Vamos ter que aprender a conviver sempre também com alguma presença das pragas. Agora temos que encontrar a melhor combinação e o melhor equilíbrio possível entre todas estas soluções que temos, e sendo isto hoje um mundo um bocadinho novo, acho que todos temos muito ainda que aprender. O que é que vamos fazer em 2025? Isso ainda não foi falado, sou eu que estou a falar, portanto vamos nos sentar e ainda vamos definir, mas a ideia é continuarmos, se calhar, com estas aplicações ao solo, porque parece que estão a funcionar na questão do pulgão. Na luta biológica eu se calhar atrevia-me porque há uma outra questão que às vezes nos esquecemos, que é a costilha de São José. Andamos aqui um bocadinho esquecidos, mas estes produtos controlavam a costilha de São José, também está tudo a desaparecer. Portanto, se calhar temos que olhar para isto de forma mais responsável e ver se encontramos aqui na parte biológica também uma solução para isto. Porque senão, um dia destes estamos com o problema, com a dimensão que temos hoje também o pulgão lanígeo. E queríamos então fazer depois também um dia de campo para, em vez de estarmos aqui a falar e a ver os auxiliares em fotografias, eu acho que todos têm que os conhecer, é olhar para as folhas e verificar quais são, se estão ou não estão presentes, e começarmos a ganhar aqui um bocadinho mais conhecimento para sabermos tomar estas decisões. Preciso de aplicar, fazer largadas, quando é que faço as largadas, como está controlado. Portanto, isto é importante nós começarmos também a perceber estes equilíbrios para sabermos tomar decisões, porque no fundo são coisas novas. Portanto, e era apenas isto que eu vos queria dizer relativamente ao protocolo que está em curso. Obrigado.